Radio H. Buenas noches, arrancamos acá Burstein Recortado. Burstein va a llegar un ratito, obviamente, en Radio H. Vamos a estar hasta las... Hoy está recortado total. 20 y 14, vamos a estar hasta las 22. Y bueno, acá estamos con dos amigos. Uno es Teodoro Bot. ¿Cómo anda, Teodoro? Muy bien. Muy bien, me alegro. Está un poco, lo veo un poco agitado, ¿puede ser, no? No, para nada. No, muy bien. Apocado, sí. Es verdad. Y mi otro amigo, Juan Salinas, el pájaro rojo, que cada por tres suele darse una vuelta y hoy con más razón, ¿no? Sí, hoy es un día funesto porque es el día del empleado público. Si bien los periodistas de la agencia TELAM, Sociedad del Estado, no son jurídicamente empleados públicos, sino que se rigen por el estatuto del periodista, no todos, y después por el estatuto de los empleados de las empresas periodísticas, los administrativos. Es una paradoja, una de las tantas que nos tiene acostumbrados este gobierno, ¿no? Que en medio del partido de Argentina-Nigeria te manda telegramas de despido masivos que alcanzan al 42-43% de la plantilla, y que es una primera oleada. Todo el mundo piensa que va a haber más despidos. Bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados, ¿no? El día de la Independencia Nacional le pedimos perdón a España. El día de la bandera firmamos con el Fondo Monetario Internacional la entrega y la sumisión del nacional. Bueno, es lo que nos tiene acostumbrados. Así es. Bueno, mi nombre es Gustavo Paura, en los controles está Mariano Quiroga, en redes está Edison Burbando, y bueno, en la espera del manager de este programa, que bueno, está en el Patria en una conferencia presentando un libro. Y Luis Delía tenía razón, con Luis Delía, con Carlos Escudé, con el doctor Centeno y él, obviamente. Así que bueno, en un ratito... Tendría que haber estado ahí, pero esto de Tela... Sí, lo que pasa es que... desastre, ¿no? No, sería porque es mi tema, ¿no? Además... sí, obviamente, vos trabajás en Tela. Trabajo sobre el tema AMIA y todo eso mucho, y la verdad que el caso de ¿cómo se llama?, de Escudé, es un caso infrecuente, de una persona con tan capaz de rever sus posiciones, ¿no? De una honestidad intelectual. No, pero es tan infrecuente hoy en la gente que... Él viene del SEMA, o sea, que viene del neoliberalismo. Bueno, también al vudú venía del SEMA, ¿no? También... Sí, y no... Dame hoy. No, y además venía... no solo sus posiciones políticas han cambiado, sino que además sus posiciones religiosas también, sí, ¿no? O sea, es un... Ahora se hace... No, bueno, estamos en una época de grandes cambios, ¿no? Uno de los programas que ahora es más receptivo para la gente, para los conflictos sociales, la gente despedida, y los partidos de izquierda incluso, es el programa de Santiago Cunio, ¿no? Que hace unos años estaba junto con el architorturador y asesino serial Luis Abelardo Patti, y hoy se ha dado vuelta y está, por suerte, está en una posición nacional, cosa que la gente, es tan vertiginoso los cambios que están ocurriendo, que mucha gente no los puede seguir y queda prisionero de prejuicios, ¿no? En el sentido de que no puede creer lo que está viendo. Pero lo mismo pasa con una parte del electorado, que no puede creer lo que está viendo, y entonces le cree a Canal 13 y a Clarín, y así no luce el pelo, como dicen en España. Obvio. Volviendo a Tela. Dale. Brevemente le dejo la palabra a Teodoro. Lo que está sucediendo es el principio de algo. Esta gente, si bien larga comunicados edulcorados y diciendo que la reforma, que los eran ñoquis, todo mentira. Uh-huh. El tema es que ellos quieren acabar con la Agencia Nacional de Noticias, como quieren acabar con Radio Nacional, como quieren acabar con gran parte del Estado, desguazarlo, y confiar toda su suerte a los medios del establishment. Esto es una locura. TELAM, Sociedad del Estado, es del Estado, no es del Poder Ejecutivo, y si los legisladores tuvieran bien puestos los pantalones o las faldas, tomarían el control de esta situación, porque no es del Poder Ejecutivo. Ellos no pueden hacer lo que se les canta al culo sin que haya una intervención del
Parlamento, que es la que representa al pueblo, porque esta gente además no ha cumplido una sola de sus promesas y ha vulnerado todas las promesas. Hay 20 pedidos de juicio político, no sé si todos tienen estado parlamentario en este momento, metidos en el Congreso, y hay 3 proyectos para que el Congreso tenga el control de Telam, o incluso yo creo que debería... Hay un pedido de interpelación a Hernán Lombardi. Sí, del bloque justicialista. Sí, del bloque justicialista. Pero bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. Pero esto, lo que quiero, ¿por qué? Hay por un lado, hay la seguridad que vamos a pelear. Y por otro lado, hay cierto desánimo, teniendo en cuenta lo que tenemos enfrente. Porque esto es consecuencia directa de la firma con el Fondo Monetario Internacional, que le pide que reduzca la plantilla y las erogaciones del Estado a la mitad. O sea, que se acabe con el Estado si es posible. Además, a mí me lo dijeron claramente. Ellos tenían el proyecto de dejar una agencia chiquitita, una vocería de los actos de gobierno, y de llevarla a Tecnópolis. Después pensaron en el CCK y después pensaron en que por ahí podían alquilar 2 plantas en cualquier edificio, pero están decididos a vender los 2 edificios. O sea, cuando llegue el próximo gobierno, no es que va a encontrar nada, porque alguna gente, algunos gorilas dicen, no, para el próximo gobierno le conviene, porque así vuelve a llenarlo con su gente. Le digo, no, porque no va a haber nada cuando llegue. No, el plan es tierra arrasada. Y ahora le dejamos el lugar. Teodoro But, en mi blog El Pájaro Rojo, el que suele hacer las editoriales es él, o sea, pensamos muy parecido, y él tiene una clarividencia muchas veces que yo, que soy más sanguíneo, me tardo más en conectar la sinapsis, las neuronas, y llegar a las mismas conclusiones que él. Pero yo tengo menos neuronas. No, tiene más neuronas. Pero lo que quería decir es que me parece, y esto, Teodoro, vos me dirás si es así, me parece que Macri ya está resignado que no hay reelección, y por lo tanto están practicando una política de tierra arrasada. Yo quiero, aparte, qué oportuno, ¿no? También esto de Telam, porque la semana pasada el Papa acaba de decir que si, por la ley de medios, así comienzan las dictaduras, ¿no? O sea, que lo primero que si saca la ley de medios... O sea, qué oportuno también, ¿no? Las declaraciones del Papa, y justo este tipo después vuelve a desguazar, digamos, el 40% de la plata de Telam. La represión que hubo en Chubut. No la vi porque estuve acá. ¿Viste las circulares que le llegaron a todos los colegios de la capital, en el cual protocolo para que la policía entre a detener a los alumnos? Es un gobierno muy débil. Yo no sé si ustedes ven lo mismo que yo, pero yo lo veo, es un gobierno débil. Las bajas en las encuestas, que yo. A mí me parece que es un gobierno muy débil y hace todo esto, digamos, en pos de acrecentar su debilidad. Yo no sé, por ahí es mi opinión, yo tengo muchas menos neuronas que vos, Teodoro, así que... Bueno, te compadezco. A ver. Yo no sé si es débil. Políticamente una de esas es débil. O se está debilitando mucho. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la falta de reacción de María Eugenia Vidal el otro día cuando estaba con el obispo, y el obispo, por supuesto, dijo lo que en general dicen los obispos, y además terminó con por supuesto que la retó por no arreglar las paritarias, docentes, etcétera, etcétera, pero terminó diciendo que el ajuste no lo debían pagar los pobres, que es algo con lo cual está de acuerdo todo el mundo. Obvio. Incluso Heidi está de acuerdo. Sí. Pero por eso es que a mí me llamó mucho la atención que ella no aplaudiera. Porque si ella hubiera aplaudido, quedaba apartada de esto y seguía con la táctica de esta mujer de seguir fingiendo siempre. Entonces no tuvo reacción ni siquiera para eso. Entonces en ese sentido yo creo que están débiles. Ahora, aparte de la coraza mediática, lo que creo es que cuentan con la complicidad de un enorme sector de la oposición, y cuentan con la colonización del Poder Judicial, ¿no? Entonces este sí es el camino de las dictaduras y por lo tanto también es el camino de la violencia, ¿no? Me parece que no están dejando posibilidades de expresión a la oposición. Yo me burlaba en una nota que escribí en el blog de Salinas, comparándolos con los bichitos de Marte Ataca, de la película
Marte Attack. Sí. Y lo que termina pasando, por ejemplo, con Felipe Solá, es que le van a sacar la cabeza y se lo van a poner al cuerpo de la Camaño, y el cuerpo, la cabeza de la Camaño lo van a meter dentro de una campana sanguchera en un bar de una estación Villa Ballester, porque ellos se están prestando mucho a servir de coartada al PRO, y me parece que van perdiendo mucho con esto, y además permanentemente los cagan, ¿no? Sí, aparte yo, Teodoro, coincido con vos, y yo creo que acá el 2019 va a ganar quien más sea intransigente con el neoliberalismo. Yo creo que el modelo es muy salvaje, o sea, este tipo de neoliberalismo, porque es el capital, ¿no? Acá no intermedia ni la clase política ni los milicos. Entonces, al ser el capital crudo y duro, me parece a mí que el único sector que va a crecer políticamente de acá al 2019 debería ser aquel que sea mucho más intransigente con este neoliberalismo y con aquellos que más se le opongan, porque hay más, yo creo que tiene más para recoger votos, quien sea, Cristina o cualquiera, dentro de los mismos votantes de Macri, esos que fluctúan, digamos, ¿no? Que van de un lado o del otro, que dentro del peronismo. Pero está el poder del dinero para buscar una vía media, media entre comillas. Está difícil que, por que lo que dice preserve el Teodoro. sistema. Para mí lo que dice Teodoro está difícil porque Macri te quema, Macri quema, vos te le pegás y te quema. Bueno, Macri pasó a ser una mala palabra. Sí, para mí, y aparte yo no pero sé si Maru ustedes Vidal están de está guardada, lo que él decía, Maru Vidal sí. Está desaparecida, missing. El otro día pasó eso que vos contás, pero no aparece más en los medios, en ningún lado, pues la están tratando de preservar. Son los consejos que da Durán Barba. Dicen, guárdenla, porque no tenemos otro por ahora. Sí, a mí no, a ver, yo no pienso en el 2019, y no estoy muy convencido de que exista el 2019. Pará, no me lo adelantes. Vamos a escuchar un tema y con eso vamos a encarar el segundo bloque del programa, ¿vale? Porque aparte ya llegó el jerarca. Radio H. Continuamos aquí en Buste Recortado ya con el compañero Sergio Buste. ¿Cómo anda, Sergio Buste? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, llegando de... Cuénteme. Llegando de la tercera presentación del libro de Carlos Escudé, Luis Lería tenía razón, que se hizo en el Instituto Patria. Impresionante la cantidad de gente, gente parada, no cabían más. Y bueno, como siempre, esclarecedor, más aún hoy, ¿no? Con lo que está ocurriendo en la justicia, tiene más que nunca vigencia esto que yo dije. En realidad no vengo a hablar de Luis de Liga, ni mucho menos si tenía o no razón. Acá lo importante es el tema, quién saca el libro, Carlos Escudé, que a nosotros nos hace un gran favor, porque a mí me dicen kirchnerista, yo quiero que le digan kirchnerista a Carlos Escudé. Carlos Escudé, cualquier cosa menos kirchnerista. Claro, bueno, que le digan peronista a Carlos Escudé. Entonces, es bueno que de la vereda de enfrente alguien con los fundamentos que lo hace, es decir, fundando todo en los archivos que recoge en Estados Unidos, de la CIA, de ex embajador, una serie de personas en los cuales dan testimonio de que no hay elementos sólidos o pruebas concretas para poder acusar a Irán como Estado, es decir, el Estado de Irán como responsable del atentado a la AMIA, que también aclara, yo no defiendo Irán, pudo haber sido Irán, pero pruebas no tengo. Pudieron haber sido muchos, pero pruebas no tengo. Pero lo que pasa es que hay muchas pruebas del involucramiento de gente puntual, perteneciente a fuerzas de seguridad o de inteligencia, que participaron del atentado, y eso no se quiere ver. Entonces eso llama mucho la atención, porque si vos no querés ver a y te empeñás en acusar al otro, cualquiera puede pensar que en realidad tratás de tapar algo con eso. Justamente lo que plantea Escudé, que dice lo más grave de todo esto es que están los testimonios
inclusive jocosamente dice, les recomiendo que aprendan inglés, porque todo esto está en inglés y evidentemente es una buena excusa para no querer saber la verdad. Entonces yo le pido a la justicia que se involucre, que lea, que entiendan, hay alguno todavía, si hay alguno, aunque sea uno que realmente piensa en las víctimas y quiere saber la verdad, bueno, que empiecen a investigar como corresponde. Pero ¿qué pasó? Cuando vos querés empezar a investigar cuando corresponde, cuando vos tenés una formación como juez, es decir, primero fuiste estudiante de abogacía, te recibiste, hiciste todo el camino, recorriste, terminaste siendo fiscal y luego te presentaste a concursos, salís primero en el concurso, te nombran juez federal y durante 1 año y pico tenés que andar peleando y enviando cartas a la Suprema Corte para que finalmente se genere un juzgado donde vos puedas... Estás hablando del caso de Sabrina Namer. Ni más ni menos. Increíble. En donde la Daya y la AMIA siguen persiguiendo no solamente a judíos progresistas. Increíble. No solamente la porque Sabrina es judía. Te voy a decir algo. Yo a raíz de esto me di cuenta que la querella conjunta AMIA, Daya, familiares está vigente. Porque no son solamente AMIA y Daya. Hay familiares que también lo piden. Bueno, hay un par de familiares que están cooptados. No me importa, pero con todo el respeto que merecen. Son un par. No importa cuántos son. No importa, es decir, la cantidad no me da, pero hay familiares que están enrolados en esta tesitura de remover a una jueza alegando de que como estuvo en la causa AMIA, es decir, en la fiscalía AMIA, entonces no es imparcial. Y yo le pregunto a estos señores, si no puede ser Namer jueza y ponen en tela de juicio una persona que tiene una intachable trayectoria, la conozco, no tengo ninguna duda que de ella voy a obtener lo que corresponde, voy a tener la verdad, me guste o no me guste. Lo que pasa es que hay mucho odio con ella porque lo dejó libre a Luis de Ría, a pesar de que no lo dejó libre a Esteche. No, pero Esteche no podía salir, sí por esta causa, pero tiene otra causa. Pero lo cierto es que me expliquen si es tanto problema Sabrina Namer como jueza y ponen en tela de juicio su honorabilidad o que por haber estado en la fiscalía no es objetiva en su juicio. ¿Cómo se para delante de un presentable como Bonadío? Namer no, Bonadío sí. Bueno, hay una decisión del gobierno de condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo estoy hablando... Acomode el lugar. Inventaron un tribunal, que era el Tribunal 9. Lo sacaron de la galera con jueces que no habían pasado por el Senado. Lo nombraron como si fueran de la servilleta. Y esto no coló porque Lorenzetti, en esa interna que siempre tiene con el gobierno, agarró y dijo, no, esto es demasiado, me lo van a tirar a mí. No pasaron no están nombrados, este tribunal no existe. Entonces fue al Tribunal 8. El Tribunal 8 está otra jueza que ahora no recuerdo su nombre. López Iñiguez, que también dispuso la libertad de Luis del Ría. Son las dos mujeres que integran y de Vudú. Entonces, son las dos mujeres. Entonces dijeron, acá no la van a condenar a Cristina. Entonces metieron un juez de ellos. Pero no basta ser feliz. No, es necesario. Entonces necesitan removerla a Sabrina Namer. Lo único que falta es que la acusan de antisemita, que es lo que habitualmente hacen estos sátrapas, estos tipos que están encaramados en la Daya y en la AMIA, que nadie sabe quién los ha votado, y que hablan en representación del pueblo judío. Bueno, lo teníamos que llamar a Jorge Elbaum o a nuestro amigo Larry Levin para que cuente quiénes son estos zampones. Es muy sencillo, yo lo definí. El acosador serial. Acosador serial. Y extorsionador, ese es el acusador. Claro, bueno, miren, ustedes, es decir, se le da entidad a la acusación de un tipo que se tuvo que ir por extorsionar y por intentar un abuso sexual a Esmeralda Mitre, que fue que hace la denuncia, y no se le da garantías, es decir, no se le da el visto bueno para que sea Namer como corresponde, la que dirima el tema de si es o no, por la acusación que se le está haciendo a Cristina Fernández de Kirchner y otros integrantes del gobierno anterior, respecto de que son encubridores. Pero además el absurdo de querer condenar, discúlpame un cachito, de querer condenar a alguien por un memorándum que no se ejecutó y que fue aprobado por las dos cámaras del Congreso. O sea, es una cosa que es absolutamente abstracta y ridícula,
y no se puede sostener ni un segundo. Bueno, yo lo escuchaba a Teodoro cuando entré, lo quieren condenar. decir lo que está planteando, decir cómo ocurren las cosas. Vos estás hablando de una Argentina utópica, es decir, es una utopía lo que vos estás planteando. Hoy la Argentina no está, es decir, no rige el Estado de Derecho. Ahora abren la puerta, nos llevan a los 4, nos meten presos, patadas en el culo, y vos le preguntás, ¿pero qué hice? No sé, después vamos a ver, pero primero te meten en cana. La conducción depravada de la agencia Telam, cada vez que saca un despacho que dice AMIA-encubrimiento, en vez de hablar del juicio que se está realizando contra el expresidente Menem, el jefe de inteligencia Anzorregui y los policías, un juicio donde está acusado medio Estado, y que la agencia Telam no cubre, cuando pone AMIA-encubrimiento, hablan de Cristina y del ex canciller Timmermans. Es el colmo del encubrimiento, lo hace la agencia Telam. Esta gente que habla que dice que los periodistas que están ahí, que echaron, no son profesionales, y ellos son unos delincuentes periodísticos. Bueno, vos sabés que a raíz de este tema de Namer, de la jueza Namer, tuve una charla con Eduardo Valdés, gran amigo, al cual nunca voy a dejar de agradecerle todo lo que hizo por mí. Y Eduardo siempre me insistía de que yo no tenía que tomar la actitud que tomo, que me tengo que cuidar, que yo me estoy muy enfrentado con los que integran la comunidad argentina judía, que yo tendría que bajar los decibeles, que me tendría que cuidar, que no me tengo que pelear con los míos. Hizo una editorial el domingo en su programa que me saco el sombrero. Las felicitaciones que le pueda dar a Eduardo no alcanzarían nunca, porque fue extraordinaria, se los recomiendo, está en internet, búsquenla. Pero lo que me asombró es que cuando Eduardo se involucra, estudia el tema, analiza lo que ocurrió, en un momento, casi al final de su editorial, dice: ¿qué está esperando la comunidad judía argentina para denunciar a estos dirigentes que no quieren saber la verdad? Es decir, hoy estuve en la presentación de un libro que se llama Luis Dería tenía razón. Voy a parafrasear ese libro y decir: Eduardo Valdés, más o menos dijiste, Sergio Burstein tenía razón. No hay medias tintas. Sergio, vos no podés seguir complaciente con esta dirigencia. Y que te digo, yo lo resumí muy sencillamente. Yo me encontré como judío en Israel cuando toqué el muro del lamento y me conmocioné al llanto. Me dije, soy judío, encontré mis orígenes. Fue cuando yo tenía 26 años. Hoy yo puedo decir que soy judío. Y tengo todo el derecho a decir que los dirigentes comunitarios y muchos otros trabajan de judíos. Y fabrican judiofobia a todo el tiempo. Trabajan de judíos. Esa es la gran diferencia. Es decir, eso es lo que nos diferencia de aquellos que buscamos la verdad, más allá de lo dura que sea la verdad. Porque, como decíamos recién, si existe y aparece una prueba, algo concreto que señale al Estado de Irán como responsable del atentado de la AMIA, allí vamos a ir todos encolumnados, no tengan ninguna duda. Pero no pretendan que nos callemos la boca ante estos impresentables que trabajan de judíos y que lo menos les importa son las víctimas. Y que lo único que les interesa es lograr, así como no prospere el memorándum, boicotear la conformación de un tribunal. ¿Por qué? Porque tienen miedo que ese tribunal, en definitiva, absuelva a Cristina y todos los demás. Porque se van a ajustar a derecho. Antes que llegaras vos, habíamos llegado a un punto que estaba hablando Teodoro But, donde encajábamos toda esta situación particular que estábamos hablando, el conflicto de Telam, la sumisión a la justicia, justamente, y estábamos haciendo un análisis político que da la impresión de que van todos metele, que son pasteles, rápido, haciendo una política de tierra arrasada, porque la candidatura de Macri se cayó, y están pensando con quién lo pueden reemplazar para seguir teniendo el gobierno, porque el poder lo tienen en gran medida, en el 19. Y estábamos, había quedado Teodoro hablando, no sabía de que él no sabía. 2019. Sí, no sabía. Sí, lo escuché. Yo espero que haya 2019. Honestamente lo digo. ¿Teodoro? Yo espero que ¿Para qué lo quiere? Él lo va a fundamentar. No, voy a aclararlo. Okay. Por un lado, cuando digo lo del 2019,
Bueno, por un lado vamos a ver si llegamos al 2019, porque me parece que la situación se va enrareciendo mucho. Pero independientemente de esto, porque esto puede ser expresiones de deseo, el tema es, cuando digo no sé si hay 2019, me refiero a si 2019 va a suponer algún cambio. Y quiero decir, por un lado hay posibilidad siempre de que alguna de las expresiones de este poder financiero internacional siga en el gobierno, pero digo, tanto ganando la elección como por medio de fraude, porque tampoco podemos descartar que vayan a hacer fraude. Pero además, el gobierno que suba, si no está implicado, si no es un otro gobierno del sistema financiero internacional, yo pienso que va a estar condenado a seguir con el ajuste. A no ser que haya posibilidad de un cambio, llamémosle revolucionario, al cual el gobierno de Cristina y el de Néstor no se sintieron capaces o no les interesó. Pero no se puede intentar seguir en el mismo camino porque no hay posibilidad de salida. Es una situación parecida a la de Alfonsín, pero peor. Porque cuando lo que cambia la dictadura militar en relación a todas las demás dictaduras anteriores y en relación a ponerle al gobierno de Frondizi o al gobierno de Ilia, y a diferencia del gobierno, por ejemplo, de Lanusio o de Onganía, es que el gobierno de la dictadura, Martínez de Oz, lo que hace es alterar las bases de la política de industrialización por sustitución de importaciones. Y cambia y quita toda posibilidad de reconstrucción del tejido industrial argentino, que es la mala lectura que hizo Greenspan en ese momento. Y Greenspan además ni se le iba a ocurrir avanzar a la renacionalización de todo lo que había sido destruido, todo lo que había sido desfinanciado y plantarse mucho más firmemente frente al Fondo Monetario. No tenía posibilidad en ese momento. Aparentemente, por lo menos los radicales esto no lo veían. Menem continúa esto, Menem lo abrocha, pero esta gente está haciendo algo mucho peor, está profundizando esto y está quitando la posibilidad de existencia nacional, no de desarrollo industrial por sustitución de importaciones, sino directamente la posibilidad de existencia nacional. Está quitando todos los instrumentos de que el pueblo argentino, a través de sus instituciones, pueda ser, no digo dueño de su destino, pero pueda, aunque sea, incidir en su destino. Entonces, en este sentido es que yo digo que el tema del 2019 también lo tomemos con pinzas, ¿no? Por un lado, porque yo no excluyo la posibilidad de fraude, no excluyo la posibilidad de que encuentren un candidato que consiga finalmente imponerse, pero además está el hecho de que el gobierno que suba no va a tener más remedio que seguir con la misma política o tener una política de confrontación que yo no sé si la sociedad argentina está en condiciones. Sí me queda claro que los dirigentes de la sociedad argentina no están en condiciones, porque si estuvieran en condiciones de eso, tendrían una actitud muy diferente ahora. ¿Cuál sería la política de confrontación? Mira, yo creo que hay que, además no lo digo yo, el otro día estaba en una reunión social y había algunos economistas, y entonces ellos lo veían, esto que te voy a decir, ellos lo veían con pesar, como diciendo, esto va a ser muy serio, qué sé yo, y uno de ellos me dijo, mira, no, acá no vamos a tener más otro remedio que volver a nacionalizar todo. ¿No? Va a haber otro camino, porque si no, lo que hay que profundizar el ajuste. Hay 3 años de ajuste, ¿no? Después del 2019. Entiendo. Yo coincido con esto, porque además a mí me parece esencial este tipo. Me parece que la creación de las empresas nacionales, la creación de YPF, de gas del Estado, de agua y energía eléctrica, de aerolíneas argentinas, de la flota marítima, la nacionalización de los puertos no fueron caprichos nacionalistas ni de Irigoyen, ni de Perón, ni siquiera de Pinedo, sino que eran necesidades objetivas. Si el
país quería manejar sus propios asuntos. Entonces me parece que este tema no se está tomando en cuenta y de alguna manera nosotros estamos haciendo mucho hincapié en consignas políticas y este tipo de cosas y no vemos la profundidad de la crisis que hay y la profundidad de las medidas que son necesarias, ¿no? A ver, Teodoro, bien, la política de confrontación, que es lo más, me parece a mí, interesante de poder profundizar, el ajuste fácil, ¿no? Siempre es a costa de los otros y nunca de ellos. Ahora, el tema de la nacionalización también tiene que ver con que si asume un gobierno, digamos, del otro signo contrario a esto, o sea, otro que pregone otro modelo, ¿no? Y salgamos alguna vez, porque el tema de la nacionalización tiene que ver con que un modelo tiene que imponer sobre el otro en algún momento, porque esto, si no, no se puede vivir este empate eterno. Ahora, en esa nacionalización también está, no solo de las empresas, sino que vos, la gran, si se quiere, desventaja, que sería una ventaja, sería que ya no puedes tomar deuda en ningún lado. Y tenés que empezar a vivir con tus recursos, ¿no? Esto es lo que decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Y ahí hay que tener mucha habilidad, mucha cintura política y un gran conocimiento del país. Y yo no sé si la dirigencia está a la altura. Pero no, hay una parte importante de la sociedad que no va a aceptar esos sacrificios. Pues son sacrificios importantes, quiero decir. Está lleno de gente que si vos le decís que en vez de beber whisky importado va a tener que tomar whisky nacional, lo considera. Acordate aquel chico que gritaba: no me dejan ir a Punta del Este, en Plaza de Mayo. Por los dólares. Pero hoy no puede comer. No, pero él podrá comer. Lo que pasa es que no puede. Todo era por el famoso cepo del dólar, ¿no? Como si eso fuera la mayor tragedia. El tema está que además, para hacer esto que plantea Teodoro, que yo también considero que es necesario, necesitas, además del consenso social, que es lo más importante, ¿no? De la mayoría de la sociedad, necesitas una fuerza armada. Evo Morales, cuando nacionalizó el petróleo en Bolivia, ¿cómo lo hizo? Arregló con el ejército y tomó las plantas de petróleo. Y de ahí negociás. O sea, acá Juan Manuel Abalmadina padre, en algún momento Néstor Kirchner le ofreció ser jefe de gabinete. No es un hombre de izquierda, Juan Manuel Abalmadina. Y él le planteó que era necesaria una reforma constitucional, y antes de la reforma constitucional, que él aceptaba ingresar como jefe de gabinete siempre y cuando se declarara que la Constitución se llamara a reformar la Constitución. Y en el interín, o en el ínterin, como quieran ustedes decirlo, sí, se dijera que como la Constitución del 49 había sido abrogada por decreto, se la restablecía por decreto, por 2 o 3 meses hasta que se hiciera la otra Asamblea Constituyente. De tal manera de retrotraer la riqueza del subsuelo al control de la nación, porque así negocia de otra manera. Por supuesto con las multinacionales, pero también con las provincias, porque vos podés ser ecuánime, vos no podés dejar que gobernantes como este Beretinec, el de Río Negro, que ha entregado el ojete, porque es así, a cambio de no se sabe qué. Sí, de hecho, ha puesto una base militar. Totalmente, no es una base militar, es una base humanitaria donde no hay gente. Donde no hay gente. Es una base humanitaria donde no hay gente. O el gobierno de Chubut, que está desatando una represión terrorífica contra los docentes de Chubut, que no sale por los medios hegemónicos. ¿Vos cómo vas a confiar en esos gobernantes? Y en los gobernantes feudales que tenemos en muchas provincias del norte. Pero, Juan, no podés confiar. Hay una realidad que esto sí. Una pregunta, necesitas algo armado, una fuerza armada, algo de fuerza. Lo que vos estás planteando, lo que plantea Teodoro, es decir, que vos estás casi llenando y completando la idea, es decir, de la nacionalización, de la reforma, es decir, que coinciden muchísimos que yo que escucho coinciden que es fundamental la reforma de la Constitución. Pero esto vos planteás. ¿Vos te imaginás algún dirigente político, algún candidato planteando que esta va a ser la plataforma, que este va a ser el modelo por el cual no importa si lo planteas, tenés que tener la decisión de hacerlo. No, pero vos se lo podés decir, es decir, si vos lo blanqueás, la gente va a entender, es decir, vos te pensás que la gente, si vos decís esto, que es lo que pensás hacer, vos vas a llegar. Vos podés decir que querés recuperar la patria y la capacidad de autodeterminación nacional. No tenés por qué, tenés que entrar en detalles. Quiero decir, podés decir la verdad o vas a tener que caer en la misma que ya escuchamos y decir la verdad no me vota nadie. No tenés por qué mentir. No tenés por qué mentir. No hay ningún motivo para mentir.
coincido con Juan. Lo que pasa que, obviamente, si vos llegás a una plataforma electoral con yo te voy a quitar las empresas, bueno, ¿me entendiste ahora? Sí, no, por eso lo miro a Teodoro, a ver, seguramente que tenés una respuesta para esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? No, yo entiendo el sentido de tu pregunta. Me parece que el sentido de tu pregunta no está en a ver qué es lo que se dice durante la campaña electoral, sino con qué consenso social se puede contar después. Y este es el quid de la cuestión. Si tenemos posibilidad de tener un consenso social, bien. Y si no, lo que hay que pelear, me parece, es porque no exista la resignación en el pueblo argentino. Este empate estratégico que hay, finalmente es saludable, ¿no? Hay algunos que comparan la situación argentina con la de Sísifo. Sísifo era un señor, un griego, que engañó a los dioses 2 veces, porque incluso burló la muerte, ¿no? Entonces lo condenaron a un castigo espantoso, que era durante toda la eternidad a llevar una piedra hasta la cima de una montaña, y una vez que la piedra llegaba a la cima de la montaña, rodaba y él tenía que volver a subirla así eternamente. Y Sísifo nunca se arrepintió de haber burlado a los dioses, y entonces él encaraba, esta es la interpretación de Camus, que tiene un libro que se llama El mito de Sísifo, que lo publicó junto con otro ensayo que se llama El hombre rebelde, y donde lo que sostiene Camus es que él se imagina a un Sísifo todo el tiempo volviendo a levantar la piedra con entusiasmo, porque cada vez que él lleva la piedra a la cima, él vuelve a rebelarse contra los dioses y por lo tanto él conserva su libertad. Entonces el tema del empate estratégico, mientras haya empate estratégico no estamos vencidos, ¿no? Porque el otro problema es que ellos consigan lo que quieren, que es transformar a un pueblo bastante molesto como el argentino, que está siempre insatisfecho, que está siempre molestando, a transformarlo en un pueblo resignado. Una banda de capones. Claro, un pueblo acostumbrado a obedecer a los señores, digamos, ¿no? Cosa que los argentinos en realidad nunca fuimos, ¿no? Bueno, estaba Rivadavia, ¿no? También, quiero decir, no solo había San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, Dorrego y Rosa, sino que había gente... Sí, y Felipe Varela. Pero quiero decir, también había gente que decía, mejor nos rendimos. Sí, por supuesto. Claro. Sí, obvio. Y retomo un poco lo que dice Teodoro de mientras haya empate tenemos esperanza, y yo coincido. Lo que pasa es que en algún momento o nos imponemos o nos las ponen, ¿no? Porque acá no hay término medio. O sea, si ganan ellos, o sea, porque si impone el molde de ellos, seremos Chile, ponele. O sea, ricos y pobres y nada más. El problema que tiene la Argentina es esta clase media que es bastante molesta y que, o sea, odia a los negros, pero no le gusta que le cobren impuestos, que no le gusta que le aumenten los servicios, ¿no? Que le gusta mucho la selección nacional, pero cuando tiene que veranearse va afuera. Y estas cosas. Hay que enamorar, digamos, de otro lugar. Yo creo que el peronismo o el campo nacional y popular tiene que tener un modelo, proponer un modelo de país para la clase media, que me parece que es lo que nos está faltando, y no alcanzamos con los últimos 12 años, ¿no? Para nosotros, la clase media, a mí me parece que solamente podemos tener un cuarto. A ver, ¿qué opinás? Que no tenemos que aspirar a tener toda la clase media, con tener una porción importante. Sí, pero vos sos un gran generador de clase media como gobierno. Porque cuando vos ahora te los hambrean a todos, te llega al 50% como fue el 2001. Entonces vos volvés a subir un montón de gente a la clase media, que después te vota en contra. Eso es lo que le pasa a Cristina. Entonces, vos lo que le pasó a Perón. Sí, también. Entonces hay que buscar algún programa o alguna propuesta o idear, no sé, yo no soy un cráneo, pero un programa, proponer un programa a la clase media para que te siga votando, porque si no puedes seguir transformando. Y yo no sé si en realidad hoy necesitamos un revolucionario, prácticamente. Por eso es interesante escuchar a Teodoro, porque por ahí te empiezan a generar ideas, ¿no? De nacionalizar, de buscarle la vuelta. Sí, había alguien que decía, o sos revolucionario o terminás siendo PJ, ¿no? No, yo lo que quería, me parece que es necesario
hacer una distinción. La clase media en la Argentina no es una clase, es una ideología. Pero es una ideología en la cual participa prácticamente toda la clase trabajadora organizada. Es decir, todo trabajador que no esté precarizado, que tenga un empleo más o menos regular o que no esté marginado, participa de la misma ideología que el almacenero de la esquina, que sería la pequeña clase media. La ideología, y esto es una cosa notable del peronismo, que es el desprecio a la clase media, que en realidad es hija del peronismo, y que además el peronismo tiene la ideología de la clase media, y esto es lo que hay que entender. Por eso creer que uno hace una política de clase trabajadora siendo maleducado o siendo bestia o peleándose con Miriam Bregman es un error, porque en realidad ¿quién te puede dar bolilla a vos? No te va a dar bolilla nadie, no te va a dar bolilla a los obreros metalúrgicos, por ejemplo. Los obreros metalúrgicos tienen las mismas aspiraciones, quiere irse de vacaciones, quiere tener auto, quiere tener la casa. Es legítimo que quiera esto. ¿Vos lo decís por Guillermo Moreno eso? No, lo digo por Lorenzo Miguel. Estoy hablando de la Unión Obrera Metalúrgica. Pero algo que no coincide con este gobierno, ¿no? Porque dijo usted, no tienen derecho a tener celulares, no tienen derecho a hacer esto. Claro. Es decir, bueno, ahí tenés, es decir, esto es el empate, mirá en que estamos empatados, ¿no? Claro, pero vos fíjate que... Lo que no se entiende es que justamente este empate, es decir, todos aquellos que, bueno, sufrieron mejoras a lo largo de estos 12 años de kirchnerismo, que, bueno, sí, terminan siendo clase media, lo que no se puede entender es que te voten en contra. Claro, pero y yo tengo una pregunta, se quieren ir de vacaciones. ¿Quién no se iba de vacaciones en estos 12 años? ¿Quién no se iba? Viajaban todos. Acá el problema es, mira, lo mismo que hablamos cuando fue el tema de la ley del aborto, si la aprobación del aborto legal o no. Es decir, que nos reímos, pero es una triste realidad. Cuando decíamos, ahora, es decir, que se puede llevar a cabo esto que dicen los oligarcas y dice todo, es decir, ahora que hay una ley para que se produzca lo que vos querés, que a los negros hay que matarlo antes que nazcan, es decir, te pones en contra, es decir, nunca se puede realizar las utopías, es decir, estos tipos, es decir, cuando le da lo que quieren también se te votan en contra. Y bueno, flaco, yo te digo, es decir, ¿quiénes no se iban, quiénes no se compraron un autito, quiénes no fueron creciendo en su nivel de vida, laburando, y te voy a dar un dato. Hoy, yo hace mucho tiempo, yo dejé de ir a un lugar que iba siempre a comprar, bueno, el Olimpo, que está en Lomas de Zamora, en la calle Olimpo, donde vos te caminás ida y vuelta 70 cuadras, había muchísimos, estos muchachos que me saco el sombrero, que son laburantes, bajo la lluvia, con el sol, con el frío, que son los que se le dicen cartoneros, y llegó un momento que dejé de ir, ¿sabes por qué? Porque cada vez eran menos los cartoneros, porque habían conseguido un laburo, es decir, iban cumpliendo paulatinamente un montón de crecimiento económico, tenían dinero, tenían obra social. Hoy de vuelta está en vigencia el Olimpo, y está de vuelta en vigencia el trueque en provincia, no sé si lo saben, pero vas a provincia, ya está el trueque nuevamente en provincia, y ya hasta hay peleas entre cartoneros a ver quién está en esa cuadra o quién en la otra. Está lleno de familias en la calle, pero Sergio, al lado de la caminás, es terrible ver la gente durmiendo en la calle. Sí, y lo más terrible es, ¿sabes qué? Es que pasan al lado y ni los miran. Es como que son enfermos esto. Volvemos a una época de mierda que nos tocó vivir este país, que uno piensa en uno mismo, es decir, casi algo habrán hecho, y bueno, se lo merece, y bueno, este es un negro de mierda, es decir, volvemos a preocuparnos por uno mismo, ignorando lo que le pasa al vecino. Pero lo dijiste bien, lo dijiste bien, porque el extremo del egoísmo es la indiferencia, ¿no? Es peor todavía, porque el egoísmo, bueno, no tiene cosas y las quiere para sí, o el egoísmo bien entendido sería el amor propio, ¿no? Pero lo que empieza a ver, y lo que es más triste, digamos, de todo esto, es la indiferencia. Te voy a decir algo. Si vos lees Infobae, lees Clarín y lees Nación, los comentarios respecto de los 354 despedidos en Telam, te da ganas de meterte y cagarlos a trompadas porque son unos carneros hijos de puta como nunca vi en mi vida.
son todos, todos los que echaron, no importa si tenían 24 años, 20 años, no importa. Eran todos ñoquis, sí. todos ñoquis, todos kirchneristas. Y digo yo, es decir, con un tipo que se pone contento o que disfruta que echen a otro, que el otro se quede sin trabajo. Del mismo gremio, además. Del mismo gremio. Y que encima, si hoy lo subí en Twitter, fíjate las portadas de Clarín y Nación, se regodean hablando de Messi, de que, bueno, el problema en la economía por la sequía. Ni una sola palabra en las portadas de Clarín y de Nación referidas al tema de Telam. Sí, lo hablamos con Juan. Bueno, yo, claro, llegué tarde. Entonces, eso me da asco. Bueno, pero también no la van a sacar gratis, ¿eh? Yo creo que Hernán Lombardi, Rodolfo Pausá, que es el presidente de Telam Sociedad del Estado, y que ya en el 2000 intentó cerrar la agencia, y los trabajadores no le dejaron cerrar la agencia, y fue despedido cuando se cayó de la Rúa, y le hizo un juicio y se llevó muy buena plata de Telam, y volvió ahora ya a la vejez Sí, a consumar su obra inicial. No va a poder andar, si tiene larga vida, no va a poder andar por la calle sin que la gente lo mande a la puta madre que lo parió. Está y bien, lo pero ¿y los 354 despedidos, qué pasa? Bueno, eso depende. Son 354 pero personas. eso depende. Hay que lucharlo. Pero eso va a depender en gran medida primero del Congreso. Hoy depende del Congreso. Si el Congreso no toma cartas en el asunto, los despedidos están fritos. Yo no sé si estoy despedido o no, estoy en un limbo porque no recibí ni el telegrama ni la confirmación de que me quedo en la nueva. Bienvenido a la nueva Telam. Sí, claro. Pero por eso hablo de la indiferencia que vos decís. Pero Claro. lo que quiero decir es, lo estábamos hablando antes con Teodoro, antes de venir para acá, el tema está que hay que cortar ya, no llegamos al 2019, hay que cortar la política económica de este gobierno. Se tiene que acabar este asunto de financiar todo el tiempo la evasión, porque para eso es que viene el dinero del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en la segunda parte vamos a escuchar un tema. Cuando volvamos vamos a hablar un poco del paro, del 25, lo que se viene el 9 y cómo se empieza a reorganizar a través si es a través del sindicalismo o de la calle o de cómo, de los dirigentes, la nueva, ¿cómo ven ustedes la gestación de una nueva oposición en la Argentina? Ya continuamos en Busto Recortado, aquí en Radio H hasta las 22 horas. Antes que nada quiero saludar a todos. A Viviana Lavaza, a Francisco Quiroga, a Patricia Laura Pelliza, a María Laura Farisco, a Ariela Costa, Ángela Angetti, que les manda saludos y dice capos por ustedes dos. A ustedes dos me los pidieron especialmente este chico. Invéntelos para el sábado. El sábado están invitados, ahora les voy a decir por qué. A Edith Busilachi, a Juan Singuita, a Omarcito Martínez, a Martín Wolf, a Fabio Vivas, Patricia del Villar, a Gustavo Napoli, a Agustín López Núñez y a Rubén Suárez. Bueno, saludos a todos y ya volvemos. Mariano. Todo suyo. Radio H. No. ¿Viste la estatua? Es el Néstor Blanco. El Winter. Pero muy buena calidad. Sí, está muy bueno. Y Está muy aparte, bien hecho, bastante. la curita. Bastante. ¿De Teodoro? ¿Qué necesita? Sí, estamos Estamos en el aire. Sí, no, acá. Porque acá podemos decir boludo Acá, también. acá hay honestidad, la honestidad brutal. Para que voy a saludar a alguien más. Desde Salta nos saluda Ever Raquel, les manda saludo a todos. Y lo que dice el basura de Pergolini ironizó sobre la situación de los despidos con mucha crueldad. Saludo a Oscar Kramer, el saxofonista que nos está viendo, el saxofonista en este momento de Miguel Mateos. En su momento fue alto saxofonista de Spinetta, de Mercedes Sosa, un montón. Un abrazo enorme. Oscar Escanilla también, Oski. Y bueno, Silvia Fernández, que es listo. Bueno. Pero casi. Qué idea, bueno. Casi se va. Casi. Quiero comentar algo muy importante para este medio de comunicación. Radio H es un proyecto colectivo, un gran proyecto. Y este sábado 30 a las 21 horas hacemos el lanzamiento de la programación del 2018
Y tenemos el gusto de invitarlos aquí a la Mutual Homero Mansi, en la avenida Belgrano 3540, a partir de las 21 horas. Bueno, vas a estar con gran cantidad de la gran mayoría o casi todos los programas habidos y por haber con los protagonistas. Va a venir mucha gente de otros lados, muchos amigos. Y bueno, va a haber una charla sobre medios, seguramente, teatro, música. Y bueno, y van a brindar con nosotros. Así que acercate a la Mutual aquí en Belgrano 3540 en Capital. Y vamos a brindar por la alegría de estar resistiendo juntos y preparándonos para lo que se viene. No voy a decir juntes, porque no me gusta el idioma inclusivo, me parece que es nefasto, pero es un problema mío. Teodoro Gut tiene una explicación de por qué no te gusta. Sí, estamos con Teodoro tiene explicación para todo. Perdón, a mí eso ya le empiezo a temer. Son todas falsas. Son todas falsas. No tengan miedo. Vos me lo explicaste el otro día, porque era un desastre el idioma. Bueno, yo trabajo de corrector, por lo tanto yo no sabría qué hacer con el nuevo idioma. No, a mí me parece que los idiomas van cambiando de la base hacia la cúspide, digamos. Son primero construcciones y creaciones populares y después es como se institucionalizan, ¿no? Las modificaciones, por ejemplo, a la lengua son todas así, ¿no? Son fruto, en realidad, del habla popular. Es contrario a la teoría de Nietzsche. Es probable, que sí. ¿No? Yo lo único que digo como es el español, ¿no? Pero, no sé, me parece que, bueno, si crecientemente, es una discusión, una de las tantas discusiones matrimoniales esta, y además estoy perdido, mi mujer anda señales con el pañuelito verde, pero ella sostiene que sí, que esa modificación en el idioma va a funcionar. Yo personalmente creo que con el tiempo va a desaparecer. Pero algo puede ser que quede, qué sé yo. Lo de la E es muy loco. ¿Qué pasa con el presidente, no? Teodoro, estamos con Juan Salinas. La modestia, tu modestia, que te conozco desde que somos adolescentes, me molesta. Teodoro no es solamente corrector, es escritor de muchas novelas y ensayos. Como lo dije antes, es prácticamente el editorialista de mi blog, pajarorojo.com.ar, y está presentando, que no termina de presentar una novela que en realidad son como una serie de cuentos encadenados. Ajá. Que se llama Memorias de un niño peronista. Ese que me iba a traer y no me trajo. Considero... la editorial no me retacé y no tenía ninguna en mi casa. La verdad que yo tampoco me regaló a mí, a pesar de que yo le he regalado algún libro mío a él, pero él a mí no me regaló. Vos tampoco me regalaste a mí. Yo no te puedo regalar nada porque no escribí nada. Pero... Bueno, pues yo estoy en la misma editorial, Carlito. Ese problema... Punto de encuentro. Ese problema... Porte generoso. ¿Ese problema del editorialista, entonces? Te digo que... Ese problema del editorialista. Basta con los chivos porque tengo un hambre bárbaro. No, todos los que vayan a la avenida de Mayo 1110, que es la editorial Punto de Encuentro, y librería, podrán tener 20% de descuento en los libros de Juan Salinas y en Memoria de un niño peronista, de Teodoro Gut. Bueno, muy bien. Tienen que decir que van del Pájaro Rojo, eso sí. Eso sí. De parte. ¿De qué trata Memoria de un niño peronista? ¿Son cuentos y qué? Son pequeños relatos, porque fue saliendo semanalmente. A mí se me ocurrió... ¿Se puede hablar un poquito de esto? Por supuesto. Porque estamos muy mal de tiempo. No, a mí... Yo se lo tendría que haber dedicado a Claudio Bonadío, pero no me animé. Lo que pasa es que honestamente está dedicado a Claudio Bonadío. Porque por el tema del plan Cunitas, que a mí me resultó incomprensible. Entonces me acordé de lo que había pasado con los pulmotores del Hospital de Niños, que uno puede repetir esto, ¿no? Que rompieron los pulmotores porque tenían el sello de la Fundación Eva Perón, pero hay que ubicarse en la época. El pulmotor era una cosa indispensable porque el mal de la época, el mal de la niñez de la época era la parálisis infantil. Y entonces cuando la parálisis a vos te agarraban en los músculos inferiores. Sí, los del torso. Abdominales. Todos. No, cuando te agarraban en el torso, vos no podías respirar y te morías, ¿no? Entonces los chicos podían respirar por los pulmotores.
Entonces yo me acuerdo que mi hijo menor vive en Parque Chas, yo vivo aquí cerquita, en Boedo, y entonces lo llevaba a la casa y fui por Avenida San Martín, que todas las historias estas transcurren a la vera del puente de la Avenida San Martín, y cuando tomo por Chorrarín, le digo, mira, acá, en este predio, que no me acuerdo si eran 9 o 19 hectáreas, había unos edificios que iban a ser el hospital de niños más grande de América, y por lo tanto iba a ser el más grande del mundo, y que estaba prácticamente terminado, toda la estructura, cuando vino la revolución del 55, y la obra se paralizó. ¿No? Hoy hay un supermercado enorme. Claro, hoy lo demolieron. Era ¿no? como un elefante blanco, pero nada más que en la Chacarita. Claro. Ni más ni menos. Esto demolió en época de Grosso. Pero estaban todos esos edificios que rápidamente en el 56 fueron copados por unos gángsters que pusieron prostíbulos, y a partir de ahí empezó eso se abandonó. Lo cual, de alguna manera, te hace acordar a los 8 o 9 hospitales que están abandonados en Provincia de Buenos Aires a punto de ser inaugurados. Entonces, cuando yo voy, miro por el espejo, le voy contando a mi hijo por el espejo, y yo veo que no me cree. Me mira como si yo estuviera exagerando, tantas veces que exagero, que estuviera exagerando. Y entonces me empecé a acordar de cosas, ¿no? Entonces me empecé a acordar, por ejemplo, de algo que yo escuchaba de chico y seguí escuchando durante casi toda mi juventud. Yo creo que se siguió repitiendo hasta el 70, lo de que Perón, cuando Perón había llegado al gobierno, no se podía caminar por los pasillos del Banco Central porque estaban llenos de oro, ¿no? Y yo cuando era chico escuchaba estas cosas y pensaba, pero si, ¿por qué no lo meten en la caja fuerte el oro? Porque va a venir Sandokan y se lo va a robar. Yo pensaba esto de chico. Y después uno escucha que Cristina se robó un PBI. Claro, por ejemplo, en el 2014 creo que fueron 830.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual, no sé cuántas valijas se las llevó, ¿viste? Digamos, es todo una cosa incomprensible. ¿Y a dónde se las llevó? Pero que se choreó el oro. Y el oro... Por Sandokan se lo llevó Macri a Londres, ¿o no? Bueno, eso sí, Sandokan vino. Macri mandó el oro que quedaba a Londres, sí. Entonces yo me empecé a acordar de todas las barbaridades que yo escuchaba de chico, que creo que las debemos haber escuchado casi todos. A mí lo que más me gustaba era el romance de Perón con Archie Moore. Bueno, ese es el maravilloso. Sí, no, con los parques se hacían asados. Claro. Que era un campeón mundial de boxeo, para los jóvenes. Tiene una lógica eso, ¿no? ¿Sabés cómo? Vos me imagino que sabés. No. Es decir, claro, había gente que levantaba el piso. ¿Pero por qué? Porque eran pisos de parqué y no eran cómodos para la limpieza. Entonces ponían mosaico porque era mucho más fácil de limpiarlos. ¿Qué hacían con la madera? Y bueno, por ahí hicieron un asado, pero no dicen. Pero además no es verdad, porque el parqué tiene un barniz que si vos lo quemás, la carne... No importa, sí, todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Tóxico y te morís. Pero era una cuestión de practicidad. Porque, bueno, era mucho mejor tener un piso, pero eran todas esas cosas que escuchaban. Error, era mucho más fácil odiar. Es que es igual que ahora. Pero hoy es igual. Eso, lo que a mí me pareció es que era igual, y empecé a escribir esto como recuerdos del niño que va recordando y va viendo todo lo que hablan los mayores. Es decir, hablabas del pasado en el presente. En el presente, porque es lo mismo. Perón también fue acusado de traición a la patria. Es un libro maravilloso, porque él me lleva 1 año y medio, algo así. Y yo me acordaba, porque me refrescó muchas cosas. Yo, cuando fue el bombardeo de Plaza de Mayo, estaba a 8 cuadras, pero no me acuerdo nada porque tenía 2 años. Sí. Pero sí de todas las reverberaciones del bombardeo, del avión negro, de las cosas que se decían a partir de esa violencia extrema. Y el libro de Teodoro es un libro extraordinario porque recuerda uno a uno todas esas cosas que yo a veces uno se olvidaba, que escuchaba en el fondo lo que hablaban las mujeres, los adultos, cuando uno era muy niño, y que tuvieron que ver mucho con nuestra educación sentimental, con nuestra formación y con nuestro hecho de decidir, que en el caso que es lo que me une con Teodoro, porque nosotros somos hermanos mayores, o sea, quiero decir que somos los que tenemos que confrontar con nuestro padre, ¿viste? Que los dos nos hicimos peronistas en ese choque. Y es maravilloso porque vos escuchás a las tías, a los vecinos, a la gente del bar, toda la paternal, todo en un lugar
que está muy bien caracterizado, y empezás a escuchar de cómo la gente que se jactaba de ser gorila, los demócratas, que son como los republicanitos ahora de Lilita Carrió. Y entonces, que no son republicanos ni nada que se le parezca, pero dicen todo el día, mentan a la República. Y era esa época que terminó con nuestra adolescencia, con instrucción cívica, con educación democrática, mientras había gobiernos militares que se decían que se iban a quedar por décadas y te hablaban de los 3 poderes, etcétera, etcétera. Toda esta cosa esquizofrénica que nos hizo peronistas. En mi caso particular, yo me acuerdo que me enamoré locamente de una chica morocha que era la hermana menor de un compañero de colegio, una morocha argentina, la mamá catamarqueña, el papá catamarqueño, la mamá pampeana. Y cada vez que decían negro de mierda, qué sé yo, decían, me quieren matar a Estelita. Me quieren matar a Estelita. Y eso me ponía totalmente loco en la protección y terminó volviéndome peronista, ¿no? Claro, pero el nombre del libro de Teodoro a mí me remonta. Había una serie de 12 libros que se habían editado. También uno de ellos llamaba Historia de 2 chicos peronistas o algo así, que era Díaz Ballet, una cosa así se llamaba el autor, que los tengo. Que bueno, eran se llamaba Biblioteca Infantil Peronista. Eran 12 libros. Que si querés después te los voy a buscar, te los voy a dar, porque cuenta justamente la historia, es decir, este libro cuenta la historia de 2 chicos, y hay tengo mucho libro de lectura, tengo mucho libro de cuentos, en donde desde relatos de chicos te contaban y te decían cómo había cambiado la vida. Es decir, no de los pibes veían reflejado en sus padres, es decir, el orgullo de los padres de tener trabajo, es decir, de sentir de dignos, el tema de los ferrocarriles, el tema de qué eran las construcciones, como vos decís, de los hospitales, cuántos hospitales se construían. Es decir, todo está en esos relatos para los chicos y en los libros de lectura, que tienen editados alrededor de 74, tengo yo, catalogados, libros de lectura para primer inferior hasta 6º grado, que se empiezan a editar en el año 51, que se llama Florecer, que lo había propuesto Perón, y el Congreso se lo bocha, no se lo permite sacar, que era un libro para las escuelas primarias, que lo único tenía alguna alusión y tenía la imagen de Perón y de Evita, y nada más. Y que a mi sorpresa yo conseguí varios ejemplares del 49 y del 50, ahora sí que igualmente se editaron, y después de la muerte de Evita se empiezan a tratar todos temas en los libros de lectura, y cuentan historias, ¿no?, de lo que vos recogiste, pero que en realidad lo que vos estás haciendo traes, recordando el pasado para demostrar que estamos exactamente igual lo que pasó antes. Pero además hay una cosa curiosa, que antes de dejarlo hablar a Teodoro, que me interesa lo que va a decir. Él sabe lo que no, pero no lo sé, por eso me interesa, Usted tiene una telepatía. No. Cristina se lleva unos pesos del libro, aparentemente. Una comisión. O sea, el odio con Perón y con Cristina, y la difamación y los insultos son iguales. Ahora, Cristina no hizo como Perón, no había libros UPA que dijeran amar a Cristina y nada. Doy un ejemplo. A pesar de que había una ley que obligaba a que todas las dependencias oficiales hubiera un cuadro del presidente de la República, nunca en ninguna dependencia del gobierno de la ciudad de Macri se cumplió esa ley. Y Cristina no protestaba por eso. O sea, entendía que era como forzar la postura de un crucifijo en un juzgado cuando el juez no es cristiano, entonces ni católico. O sea, Cristina no jorobó nunca con esas cosas de pedir que se cumpliera la ley. La ley estaba, Sin embargo, fue exactamente igual. O sea, que hagas lo que hagas, digo yo, porque no sé, Teodoro, ¿qué pensás vos? A mí me parece que Cristina fue demasiado tolerante con la barretina de la clase media, a pesar de lo que diga, con esa cosa del DP2 y de viajar y del dólar barato para el turismo y quizá con un poco de demagogia sobre el llamado impuesto al trabajo, que no es verdad, que es el impuesto a las ganancias, que existe en todos los lugares del mundo, pero si hubiera tenido otra mano, quizá no hubiéramos perdido las elecciones. Hubiera sido más demagógica. Más demagógica, sí. A ver. Mirá, No, lo descolocaste, Teodoro. No, me pones en una situación complicada. Yo creo que las razones por las cuales partimos de las elecciones fueron varias y la mayoría fueron instrumentales.
creo que se perdió porque nadie tomó en cuenta lo que estaba en riesgo y cuáles podían ser las consecuencias de lo que iba a pasar si se perdía la elección, ¿no? Entonces muchísima gente se lo tomó en forma deportiva y si el esfuerzo que hubo en la segunda vuelta se hubiera aplicado en la primera, Scioli ganaba en la primera vuelta y chao. Pero me parece que las razones son muchas. Me parece sí que, no sé, yo no estaba de acuerdo con la política en general de Cristina y me acuerdo que escribí una nota que se llamaba La sobreexposición presidencial y que la nota la escribí inmediatamente después de una entrevista que con Juan le hicimos a Jorge Tayana, tomando bastante de las cosas que pensaba Tayana, que fue inmediatamente después de su desplazamiento o de su reemplazo. Creo que, disintiendo con algunos compañeros que decían que el gobierno de Cristina estaba subteorizado y sobreejecutado, mi posición era que estaba sobrechamullado. Y me parece que se hablaba mucho. Y por ejemplo, a ver, te quiero decir, el tema de la ley de medios es patético ya para ver esto, pero lo puedes ver hasta en cosas mucho más pequeñas. Yo me acuerdo cuando Randazzo hizo un no sé qué es, una ordenanza, un reglamento de la Secretaría de Transporte, o el Ministerio de Transporte creo que era, que prohibía a los camiones de gran porte transitar en los accesos a las ciudades en horario pico, que es una medida absolutamente razonable. Entonces la Cámara de Transportistas hizo un recurso de amparo, el juez falló a favor de la Cámara de Transportistas y entonces Randazzo tuvo que dejar seguir los camiones en el horario pico. Por supuesto, el juez se mete donde no debe, porque el juez no sabe nada de tránsito, pero yo lo que nunca entendí es por qué Randazzo se quedó en el molde. Porque yo soy Randazzo y yo te aseguro que no circula ningún camión. Porque empiezo a agarrar a la gendarmería y le digo, mire, si yo veo que circula un camión, a usted lo echo. Sí, directamente lo echo. Entonces me paran los camiones durante 14 horas, buscando los argumentos que quieran. Lo mismo con el tema de la famosa parecita, la pared de Clarín que veía como que donde casi le pegan a Víctor Hugo Morales, claro. Sí, ¿qué es esto? Que la ciudad de Buenos Aires no quiere. Que venga el ejército con un tanque y lo tire abajo. Y cuando digo esto el ejército, quiero volver a lo que cuando Juan mencionó, porque ya me voy de tema, pero cuando Juan mencionó la reforma constitucional, cuando Juan mencionó el tema de Evo Morales, que Evo Morales actuó así aconsejado por los argentinos. ¿Aconsejado por quién? Aconsejado, supuesto, esto me lo contó Gustavo Calleja, pero aconsejado por Calleja, por Félix Herrero, por la gente del Grupo Moreno, que hablaba mucho con Solís Rada, que era el ministro de Energía de Evo Morales. Entonces, cuando un hombre proveniente de la izquierda nacional, sí, de toda la vida. Una de las cosas que contaba Calleja era un hombre, falleció hace poco, era un hombre del radicalismo, era un auténtico gorila, en el sentido de que el odio al peronismo era tremendo, ¿no? Pero era un hombre de ideas nacionales. Y me acuerdo que él es uno de los autores de la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi, que hace Ilia. Ilia anula los contratos petroleros, pero comete el error de no ocupar las plantas. Entonces las empresas petroleras nunca le dieron bolilla. Entonces cuando ellos asesoraban a los bolivianos, le aconsejan que haga esto, ¿no es cierto? Y si el ejército no te da bolilla, y bueno, entonces renuncia. No jodas más, ¿entendés? Te quiero decir, si vos no podés manejar el Estado, entonces no finjas que sos presidente. Como comandante y jefe, vos no podés... Claro, bueno, mire, que venga un tanque y me tire esta pared. Bueno, yo creo que el ejército ibérico va a tirar la pared, sin ninguna duda.
Pero te lo quiero decir, hay cosas que vos no... Digamos democráticos, digo. Bueno, pero es que esto no significa no ser democrático. Sí, igual poner una pared y cortar una calle es antidemocrático. Claro, sí, sí, por supuesto. Ya estás pagando con la misma moneda, si querés, en un punto. Pero es como si vos condenes a alguien, viene una patota y quiere violar a tu mujer y vos le pegás y entonces como todavía no la había violado, ¿viste? Vos le pegás, entonces sos un agresivo. No es así. No, yo coincido con ustedes. Yo entiendo que un grave error fue la ley de medios. Yo si lo hubiera intervenido la empresa con los directores y una de las, digamos, no una crítica, sino un reconocimiento, digamos, una autocrítica que me hizo Gabriel Mariotto a mí, que él dijo: nosotros fuimos muy inocentes con eso, porque cuando presenta el plan de adecuación nosotros teníamos que haber aceptado ese plan de adecuación y después, una vez aceptado, ver las combinaciones, pero una vez aceptado el desguace. No, criticamos antes, el desguace no se produjo, te metieron una cautelar y no vemos. Entonces, la ley de medios fue fundamental para nosotros, porque después, más allá de lo que, para mí Cristina fue una gran presidenta, mucho más que Néstor, para mí, desde mi concepción. Pero me parece que sobre el final, al no poder continuar ella, me parece que hubo como una especie de desbande, ¿no? De dejar hacer, contuvo, digamos, las riendas del Estado como corresponde, porque tenía con qué. Pero me parece que en el interín los propios... No pudimos tener un candidato propio. Sí, pero los propios, o sea, dentro del campo nacional y popular, también estaban como agotados, no sé si los 12 años, la verdad que no se entiende. Bueno, lo que dice Teodoro es que Gustavo, era una cosita, algo deportivo. Gustavo, bueno, decían dos cosas absolutamente antagónicas. Por un lado, decían, hay un video, después de la inundación de La Plata, de muchachos de 30 y pico de años de la Cámpora cantando "Esto es irreversible". Irreversible. ¿Por qué? Se cayó Roma, se cayó... Todos los grandes imperios se cayeron. ¿Por qué iba a ser irreversible 12 años? Y la segunda es que nosotros tuvimos una discusión con Teodoro Gut, con un muchacho de la Cámpora también en un bar, pero una discusión mal. Bueno, hay que perder, porque no tenemos candidatos propios. Entonces perdemos y en 2 años volvemos. Te juro que decían esto. Uno no lo podía creer. ¿Cómo perder? Sí, nos contaban que se te iban a dar vuelta. Sí. Bueno, sí, no leí una historia. Claro, no leí una historia. Y yo no digo que le hagan caso a los viejos, está bien que no nos hagan caso a los viejos, pero sí que por lo menos escuchen alguna experiencia, ¿viste? Nosotros estamos con gente que es implacable. Gente que es auténticamente implacable. Y la prueba de lo que hicieron durante la dictadura es clarísima. Hubo un escritor que evidentemente era un gran artista y que escribió una novela mostrando cómo una generación y una clase social se sentía amenazada por los jóvenes. Y esa novela fue La Guerra del Cerdo, donde en La Guerra del Cerdo los jóvenes atacaban a los viejos, etcétera. Entonces lo que decidió esa generación y esa clase social fue matar a sus hijos. Que es una cosa monstruosa, porque la cultura se construye con los hijos matando a los padres. Ninguna cultura se construye con los padres matando a los hijos. El Olimpo de los griegos viene del hijo matando al padre para impedir que el padre mate a los hijos. Bueno, acá en el Olimpo se mató a los hijos. Claro, entonces estábamos contra gente bastante temible, ¿no? Y me parece que lo que hubo es que muchos muchachos no se dieron cuenta de esto. Y lo que pasa es que hay un refrán francés que dice algo así como que la mar calma no produce buenos marineros. Entonces es evidente que si vos tenés una gran masa de muchachos que está formándose en la buena, y está muy bien que sea así, que se formen en la buena, etcétera, y están un poco debilitados para afrontar la mala, ¿no? Vos estás hablando de eso, lo que ocurrió
Yo creo que pero 2 años de democracia. Perdón. ¿Y hoy? ¿Pensás que cambiaron esa manera de pensar? ¿Pensás que siguen con la misma tesitura? No, yo igual no voy a hablar de una... No estoy hablando de ninguna organización en particular. No, yo hablo respecto de la juventud. La juventud en general, yo creo que le cuesta mucho esto. Yo creo que le cuesta mucho y creo que en general están muy asustados. O despistados algunos. Sí, pero asustados por perder el trabajo, te quiero decir, la situación está muy difícil y bueno, qué sé yo, de acuerdo a la experiencia y la formación, estos muchachos no están preparados para esto. Hablo de los muchachos que tienen alrededor de 30 años, ¿no? Son producto de estos 12 años de kirchnerismo. Claro, no vivieron lo que vivimos nosotros. Claro, pero esto también pasó en el 55. En el 55 los tipos que toman los tipos que toman la resistencia, los tipos no son los dirigentes, por ejemplo, eran tipos marginales durante el gobierno peronista, eran tipos incluso muchos estaban perseguidos durante el gobierno peronista. Muchos estaban, cuando digo perseguidos, Sí, esa es la resistencia, si se constituye a partir de ahí. La resistencia que se constituye a partir de ahí. La resistencia finalmente es un núcleo muy minoritario, eran un montón de viejos locos. Yo me acuerdo cuando la época de Juan y yo empezamos a militar en forma un poco más orgánica. En realidad una de las cosas que se hacía era ir a la casa de dirigentes barriales, dirigentes obreros, en los barrios obreros, y en general la mayoría muchas eran mujeres, y eran unas locas, eran las locas del barrio, no eran personas muy representativas del sentir general de los vecinos, ¿no? Eran los extremistas, los una violencia arriba. Claro, eran los intransigentes, que eran una minoría, lógicamente. Y que en realidad lo que aparece es una generación que es la que produce un cambio, ¿no es cierto? Y con circunstancias que son asombrosas, ¿no? Yo a veces el otro día le contaba a unos muchachos que siempre hago la broma de cuando nosotros decidimos pintar las 10 puntos o guerra, que eran los 10 puntos que pedía Perón para volver y participar de la elección. Vos decías que los 10 puntos... Los 10 puntos éramos los 10 que íbamos a los mismos actos todo el tiempo. Che, quería hacer una acotación. Yo lo que tengo miedo es a la fragmentación. Antes todos veíamos los mismos programas de televisión o no veíamos ninguno, no veíamos mucha tele. Había referencias, se estrenó una película, la íbamos a ver casi todos, o no las contábamos, si no la íbamos a ver, nos juntábamos y como había un programa de televisión, una película y un libro, intercambiábamos eso. O sea que había un sustrato común, sabíamos las mismas canciones, etcétera, etcétera. Hoy hay una fragmentación. Tuve una discusión terrible, no todavía saldada, con un gran amigo mío, que es de 30 y pico de años, porque... me llegó hay una maniobra que hay ahora, que es cuando los pañuelos verdes están en receso esperando que pasa en el Senado, mientras hay esto, se largó una campaña que la misma gente de los pañuelos verdes se le invita a ponerse pañuelos negros para hacer una campaña por la separación de la Iglesia con el Estado. Entonces, a mí, por supuesto que son todas causas nobles, la separación de la Iglesia del Estado, todo eso está perfectamente bien, pero le digo, ¿no les huele raro que eso puede estar Soros o que es una maniobra del imperio para poner en un brete? Porque digamos, Cristina ya lo obligaron que está bien, me parece muy bien que Cristina haya cambiado su posición con respecto al aborto gratuito y libre, me parece perfecto. Ahora, hay una alianza de hecho entre el peronismo y el Papa de Roma, entonces meterse en este momento, cuña, en este momento, no dentro de 3 meses, en este momento me parece que es una maniobra divisionista. Quizá le salga mal, porque lo del aborto hay que recordar que fue una iniciativa de Macri, que se le fue de las manos por la irrupción en masa de las chicas. Ahora, entonces le digo esto a mi amigo joven, ¿no? Le digo, mirá, acá me parece que no es el momento de ponerse el pañuelo negro. Acá lo que hay que discutir son los mangos y el poder y la política económica, porque nos están rompiendo el traste.
nos van a partir. No hay 2019 si seguimos así. Vos no entendés nada porque los jóvenes son así, sos un viejo choto porque no entendés por dónde van los tiros, porque ahora esto es una reivindicación muy sentida, porque yo soy ateo, ¿y por qué me tengo que bancar que haya un crucifijo en un juzgado? Le digo, no, pero yo te digo que está bien eso. Te digo que no me parece que sea el momento ahora. No es el momento. No es el momento. Si esa es la discusión hoy de la Argentina, si ella va a ser la discusión, pero me el dice, aborto sí es discusión. A mí me trató como si fuera un vejete total y que no entiendo nada, por decirle que no es el momento de ponerse ningún pañuelo negro en este momento. En todo caso, pongo un pañuelo rojo. Sí, pañuelo negro por la situación que estamos viviendo, no tengo ninguna duda, pero no creo que sea la pelea. Es decir, hoy hay luchas mucho más importantes que pero me parece que no es un tema que ha aprendido en la sociedad tampoco. Yo no sé dónde está discutiendo eso. Ya hay varias veces que me roza el tema de alguna manera, en forma tangencial, pero la verdad que no sé si es el tema... No sabés si prende. Yo creo que no. Pero lo tiraron. Sí, pero a ver, es lo mismo, Macri, por ejemplo, lo mismo tiró lo del aborto y le salió para mí mal, no lo pudo capitalizar. Lo que pasa que el tema de la despenalización del aborto la pudo haber tirado cualquiera, pero es un reclamo, es otro reclamo profundo y antiguo. Sí, además está parado sobre un derecho individual. Pero la separación de la Iglesia y del Estado también es un reclamo antiguo. Está bien, pero lo que pasa es que... Pero si vos vas a hablar en serio de la separación de la Iglesia y del Estado, habló el Papa. El Papa. Y no hace mucho, ¿no? Que plantea la separación de la Iglesia y del Estado. Nadie está en contra de esto. De el tema es el momento, nada más. Si es el momento para hacerlo. Yo creo que es completamente ridículo, porque la separación de la Iglesia y el Estado está en la Constitución también, están en las leyes básicas de la Argentina. Y el presidente no necesita ser más católico, de acuerdo a la Constitución. No, y se reconocen a varios cultos, y no hay una iglesia oficial. Sí, quizás lo que se tiene que plantear es el financiamiento, pero eso es otra cosa. Esa es la única cuestión. Bueno, pero si eso es así... Bueno, pero entonces vos lo que yo le decía a este amigo, le digo, ¿vos no te das cuenta que es para meter una cuña y hacer pelear a Cristina con el Papa? Obligarla en este momento. Es tan difícil de entender esto. Y me decía, no, vos no entendés nada, porque esto es una reivindicación sentida de la juventud, y vos estás... bueno, qué sé yo. Está bien, pero vamos a terminar discutiendo cualquier boludez. Aparte de virtual, los pañuelos verdes. Es menos cuarto, y me gustaría conocer la opinión tuya, Juan, y tuya, Teodoro, de qué ven más para adelante. Teodoro un poco desliza, que no sabe si hay 2019, pero ¿cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves el armado? ¿Por dónde te parece que va a pasar, digamos, la unidad de la oposición? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te gustaría? Y después voy a Juan. A mí me gustaría lo que no ocurre. Claro, me gustaría lo que no ocurre. Primero, para que hubiera algún éxito, digamos, uno tendría la unidad de la oposición en realidad pasa por la unidad del peronismo. Y esto yo no lo veo posible. Ni siquiera veo posible a esta altura la unidad entre lo que yo entiendo que es el peronismo o el peronismo combativo con el Frente Renovador. No lo veo posible ya esto, ¿no? A no ser que dentro del Frente Renovador decidan qué es lo que quieren hacer, porque no creo que todos estén de acuerdo con lo que están haciendo, pero de hecho es lo que están haciendo, ¿no? Y yo escuché, me refiero por ejemplo al tema de no haber bajado a dar quórum por repudiar el acuerdo, para pedir además que el acuerdo por el fondo pasara por el Congreso. Pero había 1 millón de personas el 25. Sí. O sea, ahí tenías el rechazo o sea, está bien, pues Felipe se le hace excusa y dice, no había gente en el Congreso para que yo baje a votar, pero tuviste 1 millón de personas, supuestamente... Las excusas son muchas, incluso hubo excusas que versiones que hacen correr incluso compañeros bien intencionados, como por ejemplo de que en realidad Rossi, el Frente para la Victoria, se había cortado solo, etcétera. Sí. Y esto no es verdad. Que habían arreglado que la semana era de vacaciones después del gasto de la campaña por el aborto
legal y gratuito. No es verdad porque todo eso se conversó antes en la reunión de interbloques. Y lo conversaron entre todos los bloques. Felipe defeccionó, que es una catástrofe porque Felipe era un tipo que era la moderada posible. Pero bueno. Claro. Ahora, sí, pero entonces, para vos el peronismo o ese espacio va dividido entre el Frente Renovador, el PJ beige, si se quiere, y el PJ o el kirchnerismo más combativo, por así decirlo. Más intransigente, por así decirlo. Yo la verdad que no tendría que ser Nostradamus para saber esto, pero a mí todo me indica que en realidad tiende a dividirse en dos. En dos. Creo que tiende a dividirse. Así todo, yo de mi humilde opinión meto un paréntesis, creo que aún dividido en dos o en tres, pierde Macri en un balotaje. Bueno, pero hay que ver contra quién pierde. Porque todos le van a comer voto a Macri. Todos van a ir a buscarle los votos a Macri. No van a ir a buscar al kirchnerismo votos. Tanto el Frente Renovador como el kirchnerismo van a ir a buscar votos de Macri. Que son los encantados, los que... Yo no sé, la situación es tan líquida, ¿no? Tan fluida, que por ejemplo hoy si vos me decís quiénes son los candidatos, yo te diría los candidatos de un peronismo combativo, o más o menos combativo, tampoco mucho. Sí, hay dos nada más. Estaba Felipe Solá como moderado hasta esta defección del otro día, y si no la corrige, cagó. Eso para mí nunca fue candidato. No, pero estaba aprobado por Cristina, incluso como una posibilidad, una variante para pero compré un binomio, digamos. Después, a mí me parece que a Kicillof no le da, que puede ser segundo en una fórmula, y queda entonces Rodríguez A, y como kirchnerista puro, el Chivo, que es difícil. Pero también la situación es tan líquida que para mí podría ser Rodríguez A. Cristina, ¿no? Ahí va a pasar. Le digo, Cristina, todo el mundo dice, pero tiene un techo, Sí, pero el grado de crisis en el cual estamos metidos es vertiginoso. Las cosas que pasan cada día son tan espantosas que yo no considero que no es imposible que el año que viene queden los contendientes como son, que son Macri y Cristina. Y Macri se va a bajar. Y van a inventar, seguramente, yo no sé si la Maru Vidal la están preservando para eso, para que sea Maru Vidal contra Cristina. Yo creo que no llega. Yo creo que la caída de Macri la arrastra. Todo, sí. Y la arrastra todo, porque imagínate, un país gobernado por Gabriela Michetti es imposible de pensar, porque ya es una película de los tres chiflados. Y queda Pinedo. Y Pinedo yo no le veo, más allá de que sea una persona más razonable que el resto, no le veo agallas, ni posibilidad, ni envergadura, ni peso específico para poder gobernar. No tiene la línea sucesoria de Macri. Claro, el candidato ideal del macrismo es Bonadío, tenés razón. Claro, entonces el sistema está buscando alternativas, y por eso están probando y haciendo este ensayo de búsqueda y error a ver si Tinelli quiere agarrar viaje, ¿no? En eso está. Sí, pero igual Tinelli, pero insisto en esa fórmula, Tinelli Massa o Massa Tinelli le come voto a Macri, porque lo que está pasando, sí, además, Tinelli no es macrista, en que esté en el medio, en que esté en el medio entre el macrismo y el kirchnerismo, le quita voto a Macri, no le quita voto al kirchnerismo. No, pero la situación está y en un eventual balotaje entre Macri, ponele que llegue, ¿no? Ese 25, 30, ponele que ande por ahí, y un balotaje contra la otra fórmula, la va a perder, porque está visto que en 4 años vos no pudiste meter una, loco. Sí, pero Gustavo, lo que te dice él de Nostradamus tiene razón. Yo te digo, hasta anteayer había gente del palo nuestro que decía que pierda la selección, harto del gobierno, ¿viste? Que pierdan y se acabe hasta todo. Que empezó el partido. No. Ayer el programa de Ariel Berkovich, un excelente periodista, sí, que no es kirchnerista, pero un excelente... Hasta que empezó el partido, sí, claro. Ayer explicó cuál es la interna que hay ahí. Es de locos, están todos los servicios, Gustavo Arriba, los jugadores tienen los teléfonos pinchados. Sí, está la pelea entre Gobierno y Moyano, es la pelea entre Angelici y Tapia. Al mismo tiempo, Tapia está arreglado con el papá de Messi, con Mascherano, entonces arman el equipo, se pelean con... Es un quilombo inenarrable. Y a la hora de los interviene Israel, el lobby israelí, que no les perdona que no hayan ido a jugar a Jerusalén, entonces le sacan los trapitos sucios a Messi 5 horas antes del partido. Y hay cosas ya de película cómica. Hoy he visto, se está viralizando en las redes, una manifestación que no existe en la Argentina, con la camiseta argentina, en Bangladesh.
los bengalíes son fanáticos de la selección argentina. Y yo no creo que sea solamente por Messi y Maradona, sino que como son musulmanes, deben estar felices que le hayan dicho que no a Israel y no hayan jugado en Jerusalén. Pero no sabés la manifestación. Uno lo ve y no lo puede creer que los bengalíes sean más fanáticos de la selección argentina que nosotros. Bueno, las redes están llenas de cosas graciosas. Hay un hincha argentino que viene una rusa a pedirle la entrada, ¿viste? Y justo en ese momento hace gol Argentina, entonces el tipo la aprieta, le da un chupón, ¿viste? Se tira por la escalera para abajo, hace de todo tipo de una cosa, una monería alucinante. Pero volviendo, quiero decir, es tan líquida la situación, pasan tantas cosas raras. Corea le ganó 2-0 a Alemania. El mundo está tan raro. Igualmente, yo no sé capaz qué que piensan. le ganamos a Francia. Y después otra cosa, los millonarios estos están puteados. O sea, la Argentina tiene una realidad. ¿Te acuerdas? Todo el mundo lo putea, hicieron un minuto de silencio, Clarín estaba en contra. Bueno, Berkovich ayer explicó por qué estaba en contra de Clarín. Resulta que perdió un contrato de mucha guita y están indignados y están dispuestos a masacrar a estos muchachos, que son millonarios, pero que finalmente... Contrato se lo saca Tapia. ¿Eh? Tapia se lo saca el contrato. Claro, pero finalmente ayer estos muchachos que son millonarios, qué sé yo, no sé qué es la Argentina, pero estos tipos, estos pibes que juegan en todos lados, ¿viste? Cerraron todo eso y ellos sienten que son la encarnación de la patria, en un lugar donde todo se cae a pedazos, ¿no? Entonces me recuerda también cuando todo dependía de Maradona, ¿se acuerdan? Estaban liquidando el país antes también y a Maradona entraron y se lo llevaron preso, ¿te acuerdas? Que era lo último que quedaba del país era que se lo llevara la enfermera. Sí, en es cana. más, de ese día cuando entran al departamento y lo sacan, meten no sé qué privatización, no me acuerdo cuál era al toque, al otro día lo hicieron, una movida. Después la voy a averiguar porque es muy interesante ese caso mediático de cómo taparon lo de Maradona para cubrir, digamos, una movida económica. Pero importante. sigan, digo a los oyentes, que sigan por Berkovich y por Víctor Hugo Morales y todo esto de la interna que hay. Es una novela. Sí. Lo de la selección de fútbol es una novela. Este hijo de puta de Gustavo Arriba, pinchándole los teléfonos a todos los jugadores de fútbol. ¿Es una novela o es el Superagente 86? Juan, es increíble. Juan, aunque la gente lo sepa, somos tan futboleros, somos tan enceguecidos por el fútbol, que yo le decía ayer a Teodoro, ¿cómo te sentís? La verdad es que no sé cómo me siento. Porque cuando empezó el partido, yo quería que pierda Argentina. Y cuando hizo el gol Messi, lo grité desaforado. Claro, me sentí un trapo sucio. En el 78 nos pasó lo mismo. No, pero te quiero decir... Yo estaba en el exilio. Pero te voy a contar una anécdota. Yo no sé si lo tapa. Con las disculpas de un amigo. Es decir, había un amigo que su padre estaba detenido. Él estaba en la misma habitación con el padre y adelante estaban los policías que lo custodiaban. Los policías con un televisor y ellos dos con otro televisor. Los policías en la final con Holanda hinchando desaforadamente por Argentina y estos dos pidiendo por favor que perdiera Argentina, hinchando por Holanda. Algún día, si me permite darlo el nombre, es decir, no es cualquier persona que te lo digo, pero yo creo que ayer, a mí por lo menos, me pasó lo mismo y me da mucha pena de que yo refleje mi desazón, mi bronca, mi impotencia con este gobierno, con las cosas que están sucediendo y lo descargue en el fútbol. Y vos que venís ahora a decir toda la mugre, toda la basura que hay, que no es de ahora, porque el fútbol lamentablemente hace mucho tiempo que los que tenemos la edad que tenemos nosotros vimos fútbol. Ojalá los pibes pudieran ver el fútbol. Hoy comentaban, por ejemplo, de que no hay tipos que eludan, es decir, no hay tipos que pisen la pelota, hoy es todo mecánico. Sí. No hay tipos que amaguen, no entra un tipo, son muy raros los tipos que entran amagando. Pero Cambió otra todo, velocidad igual. pero lo cierto es que nosotros, más allá de todo, y el fútbol es el fútbol. ¿Qué querés que te diga? Volviendo un poco al tema del fútbol y la política, uno parece que con que pierda la selección está buscando esa chispa, ¿no? Porque la realidad se corta, digamos, con un hilo. Y yo creo que cualquier chispa puede hacer volar todo por el aire. Todo esto está sostenido con un pelo, digamos, de un cabello, toda la economía y todo. Y cualquier chispazo puede hacer saltar todo por los aires. Tengo esa sensación. Y uno... Bueno, hay un grado de corrupción, Gustavo. Los muchachos, Sí, bueno, los jugadores de fútbol saltando hoy en el vestuario, cantando contra esos putos periodistas, la puta que los parió. La verdad es que tienen razón estos muchachos, porque el periodismo es una actividad
infinitamente más corrupta que la de ellos en la selección, que ganan menos dinero que en los Sí, equipos. lo contamos acá. En Plaza de Mayo estaban los milicos y a los 3-4 días Malvinas y los mismos que vamos a putear salimos a gritar por los milicos. Mañana Argentina ojalá salga campeón del mundo y San Paolo iba a ser un héroe. Nosotros en Barcelona cantábamos, así, en el 78 cantábamos Mira. Argentina campeón, Videla al paredón. Bueno, sí. Yo nunca me voy a olvidar. Yo llegué, llegué a la plaza, yo vivía en Córdoba, Uruguay. ¿Cuándo? En Malvinas. En Malvinas, Sí. Llegué en 2 minutos, que yo estaba en 6 cuadras. Por la diagonal llegaba enseguida. Entonces apenas llego, me encuentro con 2 compañeros, muy conocidos míos, militábamos en la misma agrupación. 2 días antes habíamos corrido juntos, y juntos con Lorenzo Miguel nos escondimos en un zaguán. 2 días antes, ¿no? Entonces cuando llegamos, uno de ellos daba unos saltos de mono, un morocho grandote, enorme, con voz finita, así tipo Rosamel Araya. Y entonces pegaba unos Tipo Bonavena. vos lo conocés, Cacho Frade, plomero. Y entonces Cacho pegaba saltos y me decía, loco, estamos acá. No nos sacan más. Se le abrieron la jaula al tigre, no saben lo que hicieron, me decía. Te quiero decir, recién empezaba la manifestación, que en realidad fue bastante espontánea, que fue a partir de que la gente se enteró de lo de Malvinas. Claro, acá hubo 2 chicos, acá hubo un soldado de Malvinas, que es parte de este programa, hoy no está, que bueno, vinieron otros compañeros en donde decían, ese día, es decir 2 días antes, estaban con tanques esperando la revuelta para reprimir y barrer con todo. Claro. Esos mismos chicos que estaban ahí en los tanques, a los 2 días se fueron a Malvinas. Y la gente salió a apoyar este hecho. Por eso digo, hoy nos puteamos, pero no tenga ninguna... Ojalá que salgamos campeones. Mirá, el trapo sucio que lo está diciendo. Yo creo que no lo tapa. Pero, que salga campeón no va a tapar el desastre que está. Y bueno, pero mirá cómo estamos tan locos, como dice Juan, que mezclamos las cosas. Pero nunca tapa, pero bueno, Chicos, terminó. la verdad les agradezco mucho a Juan Salinas y a Teodoro But que hayan venido. Sergio, un placer que hayas venido a tu programa. Era hora. ¿Te das cuenta cómo somos? Y bueno, nos encontramos acá el próximo miércoles a las 20 horas en Radio H. Y obviamente ustedes dos están siempre invitados a venir cuando quieran porque son amigos de la casa y que... Trayendo los libros. Que traigan los libros, obviamente lo vamos a invitar solamente para que vengan. Bueno, libertad a todos los presos políticos, Sí, que son muchos, eso son como 30. Ya. Y vamos a Argentina y ojalá que salga campeón y que caiga Macri, es lo único que me queda por decir. Y Telam, los compañeros de Telam, los directivos de Telam, sinvergüenzas, degenerados, Sí. que no puedan caminar por la calle sin sufrir el repudio Quédense, popular. no se vayan porque ahora no me traigan más problemas con Putrefacto y Licha, acá en Radio H hasta las 11 de la noche. Lombardi. ¡Viva la patria!